Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Dark Existence. Como ya sabes, este es un canal dedicado al apasionante mundo de los videojuegos, enfocado principalmente en la plataforma Xbox. El día de hoy vamos a hablar de Japón, sí, de Japón, porque están sucediendo cosas en Japón y con Japón. Y esto lo vamos a hacer en base a dos noticias fundamentales que se han dado precisamente en este país entre ayer y hoy, siendo la más importante de ellas que en Japón y por parte del organismo que regula lo que es la compra de Activision Blizzard en este país, pues se ha dado la aprobación sin concesiones de la compra. En este caso, pues uniéndose a lo que ha sido Arabia Saudita, Brasil, Chile y Serbia, y pues teniendo en cuenta que junto a las más que probables aprobaciones tanto en Reino Unido como en la Comisión Europea, pues sería una aprobación potentísima para lo que es esta compra, porque vamos a estar claros, Japón es la cuna de Sony, Japón es la cuna de PlayStation, y que se apruebe en Japón pues dice mucho de lo que es esta compra y de lo que evidentemente muchos sabemos que evidentemente es un mercado en el cual Xbox prácticamente no tiene presencia, y que negar la compra en Japón hubiese sido tan sencillamente como absurdo. Y en este caso la segunda noticia de la que vamos a hablar es de esta demanda o reclamo antimonopolio y anticompetencia desleal que está siendo formulado en el seno del gobierno norteamericano hacia Japón por, en este caso, como he mencionado, competencia desleal por parte de Sony hacia Microsoft y hacia Xbox y hacia la presencia de juegos y de lo que es mercado digital en consolas de Xbox en Japón. Está siendo investigado primero por una senadora que fue la que propuso en un primer momento esta situación, y ahora hasta 11 representantes del Congreso, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, que han enviado cartas a la representante de Comercio Exterior del gobierno de Estados Unidos, y que parece que la cosa pinta a que se va a poner complicada para Sony en Estados Unidos. Vamos a ver en qué termina esto, pero bueno, vamos a estar hablando de estas dos noticias el día de hoy. Así que si el contenido de este video te resulta interesante, te invito a que te suscribas a mi canal, lo cual, como ya he dicho muchas veces, es gratis y me ayudaría muchísimo, y de la misma manera te pediría que le dieras like al video. Bueno, entrando en contexto rápidamente, como suelo hacer en estos vídeos, ya saben que Microsoft está tratando de comprar Activision Blizzard y que esta compra está siendo revisada por distintos organismos reguladores en todo el mundo. Siendo en este caso uno de los que está haciendo, pues, o llevando a cabo una investigación, vamos a decir, profunda, es el gobierno japonés. Y precisamente el gobierno japonés ha dado su aprobación a la compra sin concesiones. Quien nos trajo esta noticia fue el periodista Tom Warren, quien, como ya muchos saben, escribe para el medio The Verge en el Reino Unido, y nos dice que la Federación de la Comisión de Comercio Justo de Japón ha dado el visto bueno a la compra de Activision Blizzard. Evidentemente es un mensaje totalmente en japonés, donde nos hablan o nos deben hablar de lo que es esta compra, pero tenemos ya que en este caso pues hay medios que se han hecho eco de la noticia, y que particularmente me llama la atención que en España muy pocos medios lo han hecho, y uno de ellos ha sido 3D Juegos, porque si tú revisas Hobby Consolas, revisas Banda, la noticia no existe, la noticia no se ha producido, cosa que a mí me parece sumamente extraña, pero por lo menos un medio como 3D Juegos sí que se ha hecho eco de la noticia, y en este caso nos dicen en su titular que sigue la cascada de CIES o de respuestas afirmativas a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, y ahora le toca al país que vio nacer a Sony. El efecto dominó empieza a darse y el acuerdo parece estar cerca de ser cerrado tras meses de incertidumbre. Japón es el último en decir que sí. Tenemos, a ver, no voy a leer la introducción que nos dan porque es más de lo mismo que ya hemos conocido, pero aquí sí vamos a enfocarnos en esta parte que dice que la Comisión de la Competencia de Japón acaba de pronunciarse sobre la compra entre las dos compañías norteamericanas.
Y nos dicen, entre comillas, como resultado del examen de la integración de las dos empresas dedicadas a negocios relacionados con el juego, incluidos documentos internos e información y opiniones de terceros, en cooperación con autoridades extranjeras, se ha determinado que no existen problemas en virtud de la ley antimonopolio, teniendo en cuenta la situación del mercado japonés. Han expresado en redes sociales a través de su cuenta oficial, que pues evidentemente es la fuente que nos trae Tom Warren, que es la que les acabo de poner, donde pues se ve que es el organismo, o por lo menos aquí está lo que puede ser lo que es el logotipo o el símbolo de este organismo japonés, pues evidentemente en un mensaje todo en japonés. Y nos dicen que a través de un documento de 43 páginas disponible en la web oficial de la organización gubernamental japonesa se argumenta la decisión tomada en base a que la cuota de mercado de Microsoft en el país es baja y que la adquisición se ajusta a los criterios para la compra vertical. Podéis consultar en resumen en la propia página. Paradójicamente, Japón era uno de los países en los que menos problemas tenía previstos esta compra. La situación de dominio de marcas autóctonas como Nintendo o la propia Sony han desplazado a Xbox desde su aterrizaje en la isla hace unos 20 años. Y el sí de este organismo era lo razonable para el país. Hasta el momento se han hecho oficiales el sí de Arabia Saudita, Brasil, Chile, Serbia y Japón, así como restan unos días para que se oficialice en el Reino Unido. Así que bueno, esa es la noticia que se ha dado el día de hoy, que, a ver, era obvio que, o por lo menos todos sabemos, que lo que es la representación de Microsoft y Xbox en Japón no iba a dar lugar a dudas a otro tipo de decisión, en este caso por parte del gobierno o por parte del ente gubernamental japonés que rige la competencia. Es obvio que dada la posición de Xbox, pues no podía ser otra resolución. Ahora, sí que bien es bastante paradójico y bastante, hasta cierto punto, contradictorio que Sony se haya mostrado como la empresa sí, la institución más en contra de esta compra y que sea precisamente el gobierno de su país el que básicamente, no vamos a decir que va a desencallar todo esto, pero un apoyo por parte del gobierno japonés a esta compra es devastador para Sony. Vamos a estar claros, o sea, que el propio país del cual tú perteneces y que tanto has luchado para que esta compra no se dé y que sea tu propio país uno de los que pues apoya la compra, es algo que no vamos a decir que no estaba en los planes. Obviamente debería haber estado en los planes, pero no deja de ser no debe dejar de tener un efecto devastador para Sony. Yo por lo menos lo veo así. Ya para hablar de la otra noticia de la que vamos a hablar, nos traen por parte del medio Axios. En este caso, el medio Axios es un medio empresarial que se dedica pues a todo lo que es fusiones de empresas y tecnológicas. Nos dice que 11 miembros del Congreso argumentan que Sony está perjudicando injustamente a Xbox en Japón. Y esta noticia nos la trae Stephen Totilo, que pues es uno de los precisamente periodistas que están relacionados con este medio Axios. Y nos dicen que los miembros del Congreso de ambos lados del pasillo, es decir, tanto demócratas como republicanos, están presionando a la administración de Biden para que tome medidas en la competencia de consolas PlayStation, Xbox en Japón. Es un artículo un poco largo y denso. Vamos a tratar de leer lo más importante para no hacerlo tan pesado. Los formuladores de políticas expresaron su preocupación la semana pasada a los funcionarios de Biden diciendo que las prácticas comerciales de Sony en su Japón natal están impidiendo que las empresas estadounidenses compitan en el mercado de juegos de ese país y podrían estar en conflicto con los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Japón. El problema básicamente es el siguiente. Es obvio que Sony tiene una presencia muy marcada y muy arraigada en Japón y que pues evidentemente lo que ha traído más problema acá es el hecho de la fragmentación o la segmentación del mercado de videojuegos que hizo la propia FTC, en el cual pues prácticamente dejaba a Nintendo aparte y dejaba a tanto a Microsoft como a Sony como los principales líderes o los principales personajes en el mercado de videoconsolas, y ellos lo llamaron como videoconsolas de alto rendimiento. Pues ¿a qué ha dado lugar esto? Pues que si tú llevas esa dualidad a Japón, te das cuenta que el dominio de Sony en Japón es de un 94 contra un 6%. Y no solo eso, sino que se ha detectado que a través de las políticas de Sony de hacer muchas exclusividades pagando dinero para que no salgan en otras plataformas o simplemente para que sean exclusivas de su ecosistema, pues ha creado un conflicto de lo que viene siendo pues competencia desleal, y eso es
algo que es lo que yo digo, muchos lo pueden ver como algo legal o algo lícito, pero que a mi modo de ver, no sé, dependerá de las leyes de cada país si eso es reglamentario o no. Pero resulta que hay acuerdos comerciales que hay firmado entre Estados Unidos y Japón. Hay acuerdos comerciales que prohíben este tipo de prácticas. Y los vamos a leer acá porque el medio Axios nos trae unos artículos muy, muy interesantes sobre el artículo. ¿Y que es este acá? El artículo 8 del Acuerdo Económico de Comercio Digital entre Estados Unidos y Japón del 2019 exige que los países permitan un tratamiento no discriminatorio de productos digitales, que incluiría videojuegos. Está menos claro si también pertenecería a las consolas de juegos. Es decir, las consolas de juegos obviamente no son un producto digital, pero los videojuegos sí. Y ese es el problema. Sony ha tenido una gran ventaja sobre Xbox en Japón durante décadas, aunque el secreto en torno a los contratos de juego oscurece las causas subyacentes. Sony ocasionalmente obtiene exclusivas de plataformas importantes como con Final Fantasy VII de Square Enix, un juego hecho en Japón que se espera que sea grande entre las audiencias japonesas y globales, y que solo está programado para PlayStation y no para Xbox. Pero el mercado de consolas de Japón tampoco es una carrera de dos caballos. Nintendo, excluida de la definición de consolas de gama alta citada por los legisladores, aplasta a Sony y Microsoft. Entonces, evidentemente, pues también nos hablan, y en estas cartas que se han escrito, nos hablan de que las tácticas anticompetitivas de Sony merecen discusión. Y agradecemos más investigaciones para garantizar la igualdad de condiciones en la industria de los videojuegos, dijo a Axios el portavoz de Microsoft, David Cudley. Si bien Microsoft no dice qué tan involucrado estuvo en la orquestación de este impulso, su equipo de asuntos gubernamentales ha discutido estos temas con miembros del Congreso, según entiende Axios. Los representantes de Sony no respondieron a una solicitud de comentarios. Nos hablan de qué es lo que sigue posteriormente. Aquí nos dan unos ejemplos de las cartas que se han mandado entre lo que ha sido los representantes del Congreso y estas miembros del gabinete económico del gobierno de Joe Biden. Y pues evidentemente se está armando un caso, evidentemente, el cual apenas está dando sus inicios, y parte de esto viene dado en primer lugar, por la segmentación de mercado que ha hecho la propia FTC, y en segundo lugar, porque a partir de este juicio administrativo que se está llevando en Estados Unidos por parte de la FTC, se van a dar a conocer datos muy importantes, y por eso estamos viendo de que Sony estaba tan reticente a darlos. Es decir, se negaba a darlos y el juez los ha obligado a entregarlos o a proporcionarlos. Y evidentemente no sabemos si lo que está pasando responde a la ya entrega de estos documentos, pero sí, evidentemente obedece a lo que la propia FTC ha esgrimido para argumentar que este mercado pertenece solo a dos. Y en este caso, pues evidentemente han sacado a Nintendo de la ecuación. Y es una medida o es una adopción que ha hecho la FTC que ahora lo que está haciendo es perjudicar a Sony, porque en una carrera entre tres donde Sony y Nintendo compiten, pues evidentemente quizás no se hubiese visto Sony tan afectado con todo esto, pero en una carrera de dos donde excluyes a Nintendo por no ser una consola de alta gama o de alta potencia, como lo llaman ellos, pues evidentemente queda Sony en primer lugar y con una preponderancia en mercado a nivel global de un 70 contra 30% y en Japón de un 94 contra un 6%. Esos fueron los números que expuso Microsoft ante la Comisión Europea, y evidentemente pues es algo que le está jugando muy en contra a Sony. Y vamos a estar claros, Sony también trató en su momento de demeritar a Nintendo y de decir que evidentemente Microsoft lo que trataba era de excluir Call of Duty de PlayStation y hacer que la PlayStation se convirtiera en Nintendo, o que prácticamente se convirtiera en una consola como Nintendo, y de esta manera pues demeritar a Nintendo, y de esa manera pues evidentemente fue sacada de lo que es esta ecuación, porque vamos a estar claros, Nintendo ha sobrevivido toda la vida sin Call of Duty, o después de muchos años sin Call of Duty, y está prácticamente líder en el mercado mundial. Pero y ese era el punto que quería argumentar Microsoft en un inicio, es decir, Sony en este caso no puede decir que sin Call of Duty no podía sobrevivir, porque Nintendo lo ha hecho y ha sido la líder del mercado sin Call of Duty. Pero entonces, ¿qué ha hecho
Sony y qué ha hecho la FTC, sacar a Nintendo de la ecuación, dejar esto en una guerra entre dos, pues donde Sony ejerce un papel dominante. Y en el mercado japonés se ve aún peor la cosa, porque es que el problema es que nos hemos ido enterando poco a poco de prácticas que ha hecho Sony en Japón con juegos no tanto con juegos de carácter oriental, porque evidentemente los videojuegos de corte oriental, pues evidentemente van a tener una preponderancia en Sony. Y es más, yo puedo llegar a pensar que hay muchos de ellos en los cuales Sony no paga absolutamente nada porque están exclusivos. Simplemente las propias desarrolladoras deciden no sacarlo en Xbox porque no van a vender en Japón. Y eso lo puedo entender. Pero es que se están descubierto unas cosas, por ejemplo, el hecho de que Call of Duty Black Ops 3 fuera exclusivo en Japón de PlayStation y no llegara a Xbox. Eso es una práctica anticompetitiva. También hemos sabido que el juego Batman Arkham Knight, que también fue un desarrollo multiplataforma a nivel global, en Japón fue exclusivo de PlayStation. Eso yo no lo sabía particularmente y me acabo de enterar. También hemos descubierto que hay juegos en ciertos países de Asia, ya no solo de Japón, sino en Asia, que vienen traducidos solamente en las versiones para PlayStation. En las versiones para Xbox no se traducen o no se localizan al país en cuestión. Creo que hay un ejemplo de un juego en Corea, no recuerdo ahorita qué título es específicamente, el cual no fue traducido para Xbox y sí para PlayStation. Y este tipo de prácticas pues son las que van a investigarse en este tipo de cosas, y yo estoy seguro que van a salir muchas más. Es evidente que van a salir muchas más y vamos a ver a dónde lleva todo esto. Yo no sé si esto a la final va a tener repercusiones o no en cuanto a una demanda posterior o algo por el estilo. Ya esto es aparte de la compra. Ya la compra aparentemente va a ser aprobada sin ningún problema. Falta el otro gran coloso por pronunciarse, que en este caso sería China, que es el que falta, pero ya teniendo la aprobación de Japón, probablemente de China, probablemente del Reino Unido y probablemente de la Comisión Europea, ¿cómo va a negarse la FTC en este caso a esta compra? La verdad que es un escenario que yo no veo, y van a tener que sentarse a negociar evidentemente, y ya por lo que evidentemente, como he dicho, pues esto escapa, o esto de esta demanda de competencia desleal es algo aparte de la compra, porque la compra ya es casi un hecho. Ahora vamos a ver qué pasa, vamos a ver en qué esto está en las altas esferas, que es donde usualmente este tipo de cosas no llegan, pero aquí ha sido todo al revés, ha comenzado por las altas esferas, y vamos a ver dónde lleva todo esto, porque esto puede tener algún tipo de repercusión y vamos a ver cómo se libra Sony de esto. Así que es todo lo que quería traer por este vídeo. Hemos hablado ya un poco de lo que es el organismo de regulador, el regulador japonés, y en este caso de esta demanda que se está llevando a cabo, o por lo menos esta preocupación que está teniendo miembros del Senado y miembros del Congreso de Estados Unidos para, en este caso, acusar a Sony de competencia desleal contra Microsoft y contra Xbox en Japón. Así que vamos a concluir esa parte del video. Vamos entonces a pasar ya a la parte final del mismo. Bueno amigos, si esto ha sido todo con respecto a lo que se está dando en Japón, los movimientos que hay, primero la aprobación de la compra en este país por parte del organismo regulador, que es un puñal en el corazón y es un dardo para Sony, porque evidentemente, si bien estamos conscientes de que era imposible que se negaran a esta compra en Japón por cómo está el mercado allá, pues es el país, es la cuna de Sony, es la cuna de PlayStation, y se está aprobando en Japón, lo cual pues es muy grave para Sony, y pues que evidentemente lo deja herido de muerte. Y pues por otro lado, esta preocupación o esta demanda de competencia desleal, de la cual se están haciendo ecos diferentes miembros del gobierno de Estados Unidos, senadores, congresistas, y que pues están elevando su voz para detener esta práctica anticompetitiva por parte de Sony en Japón contra Xbox, y pues que evidentemente vamos a ver a dónde nos llevan, porque hay acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Japón, los cuales se están violando con estas prácticas de Sony en este país. Así que si el contenido de este video te ha resultado interesante, nuevamente te pido que te suscribas a mi canal y que me apoyes dándole like al video. Tienes además la caja de comentarios para cualquier duda o pregunta que quieras hacerme sobre este u otro de mis vídeos. Así que dicho todo esto, muchas gracias y nos vemos en el próximo.